Bien, buenas tardes. Bien, vamos. El tema de literatura que se reprogramó corresponde a los géneros literarios. Bien, entonces es un repaso más de ya temas que hemos visto en las sesiones anteriores, pero con otro material. Entonces, los géneros literarios surgen en Grecia, ¿no? Ya el filósofo Aristóteles había diseñado la teoría sobre los tres géneros, el género épico y el género lírico. Entonces, el material que nos dice, a ver, los géneros literarios son categorías formadas a partir de criterios aceptados por la comunidad especialista que encuentra características semejantes o similares dentro de un corpus literario determinado. ¿Qué es un corpus? Un corpus es una palabra en latín que significa en castellano cuerpo, cuerpo literario determinado. A partir de sus características formales se clasifican en épico, lírico y dramático, narrativo y expositivo. Bien, a ver, unos segundos, voy a verificar la asistencia. Bien, vamos a proseguir nomás hasta que llegue. Bien. Entonces, a partir de sus características formales se clasifican en épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. El épico, lírico y dramático pertenecen al mundo clásico antiguo, a la época del mundo griego, antes de Cristo. En cambio, el narrativo y el expositivo ya son géneros literarios contemporáneos. ¿Bien? Aún más, ahí está el ensayo, por ejemplo. Entonces, el narrativo proviene del género épico, la poesía del género lírico, el dramático, el teatro del género dramático. Bien, veamos, ¿en qué consiste el género dramático, épico? Etimológicamente, ¿qué significa la palabra etimología? Etimológicamente quiere decir el origen de la palabra o del término, ¿no? Etimología estudia el origen. Proviene del término latino epos, que significa narración, como por ejemplo corresponde los mitos, leyendas, ejemplo, Dioses y Hombres de Guarachiri Anónimo, literatura peruana. Se haya constituido por un grupo de obras que relatan hechos heroicos, pasados que han definido el origen y la formación y la fundación de un escenario o lugar. Destaca la objetividad y la fusión de elementos fantásticos con elementos reales. Fusión quiere decir que se han unido, se han juntado, ¿no? Reales. Las especies épicas son la epopeya, los poemas épicos, cantares de gesta. En este género se ubican las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, los hermanos Ayer. Cuando se habla de epopeya, una epopeya es extensa. El poema épico está escrito también en versos. Entre la epopeya y el poema épico son relativos, son primos hermanos, sino que la epopeya es un poco más extenso y el poema épico es más breve. Es la diferencia, pero ambos tienen la misma característica. Bien, y los cantares de gesta son poemas épicos que hablan sobre el origen de un pueblo, en especial de España, de Francia, de Alemania. Bien, y en el caso peruano están la leyenda de Manco Cápac, Mama Ocllo, el mito de Pachacamac, la leyenda de Nailab, etc. Bien, en género lírico, etimológicamente proviene del término lira, instrumento musical de 5 cuerdas. Los heraldos negros, églogas, retratos de José María Eguren, se define por un conjunto de obras donde predomina la voz poética, o sea, la declamación, la cual expresa sus pensamientos y emociones. Se caracteriza por ser subjetivo y puede ser escrito en verso. Emplea un lenguaje connotativo, figuras retóricas y estructuras rítmicas que pueden generar musicalidad. Las principales especies líricas son la oda, elegía, égloga, el madrigal, el epigrama. Cada uno tiene una característica propia. Por ejemplo, la oda es la poesía de admiración, de respeto,
de una alabanza a un ser superior, a un personaje, a un santo de la Iglesia Católica o al mismo Dios. Por ejemplo, a vida de caballeros muy ilustres, ¿no? Una elegía es una poesía que manifiesta la tristeza por la muerte de alguien. Una égloga es la composición poética o es la poesía que habla de la naturaleza, de la vida del campo, el río, la cascada, el bosque, la montaña, el riachuelo, el manantial, la laguna, pero de la vida y el sentimiento de los pastores. ¿Los pastores dónde están? En el campo. El madrigal es una composición poética de tono romántico, especialmente de las villas, de los villoríos o de los pueblos o comunidades que están fuera de la ciudad, de tono romántico. El epigrama es una composición poética que utiliza los versos que se repiten al final de cada estrofa, ¿bien? De tono sentimental, ¿bien? Ahora, el género dramático proviene del término drao, que significa yo hago o represento. Se caracteriza por el diálogo y la representación de los personajes en un escenario de un lugar. Está conformado por las piezas literarias que se representan por un escenario lugar, donde se significan las acciones programadas en escenas, actos. Las especies dramáticas son la tragedia, comedia y el drama. Desde el mundo griego ya existía esta clasificación, la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia es cuando muere un personaje o los protagonistas. La comedia es la burla, el sarcasmo, el chiste, la festividad, la crítica acerba, etc. Y el drama combina elementos tanto de la tragedia y la comedia. ¿Bien? Ejemplo de cada género. En género épico tenemos el mito de Sísifo. Este es un mito proveniente de la cultura griega. Dice, hubo un tiempo en que la región de Éfira tuvo un rey de nombre Sísifo, de gran astucia, pero que tenía un gran defecto de ser tremendamente manipulador y avaricioso. Pero llegó un día en que su ambición y sus actos llegarían a provocar la ira de Zeus. Zeus es el del padre de la mitología griega, del dios, del padre de los dioses, al acusarle del rapto de la ninfa Egina. Ante el padre de esta, Asopo, a cambio de fuentes de agua dulce para su ciudad. Bien, Zeus ordenó a Thanatos que acudiera a llevarse al rey Sísifo al inframundo. Pero una vez allí, el taimado rey invitó a la deidad de la muerte a comer, engañándole de tal modo que consiguió encadenarlo en una celda. Al estar la muerte encerrada no se producían muertes, algo que terminó por enfurecer a Hades y hacer que finalmente se decidiera que Ares liberara a Thanatos y llevara a Sísifo al inframundo. Sin embargo, el inteligente rey pidió a su esposa que a su muerte no le rindiera honores en su funeral, una petición que ella cumplió. Este hecho sería utilizado por Sísifo para engañar a Hades, pidiéndole que le devolviera la vida ya que su mujer no había celebrado el funeral de manera apropiada y no le había rendido honores. El dios del inframundo aceptó a cambio de que volviera tras hacerlo, pero Sísifo no volvió hasta que le llegó la muerte muchos años después. Sísifo sería castigado finalmente por Zeus y Hades. Su condena fue tener que subir una piedra por la ladera de una montaña hasta la cima. Sin embargo, al llegar allí, caería hacia el otro lado de la montaña, con la que tendría que ser de nuevo empujada hasta la cima, algo que se repetiría en un ciclo eterno. Ahora veamos el género literario. Acá lo correcto es género lírico, no literario. Lírico. Lírico. Bien. Entonces,
Un ejemplo, el género lírico. El género lírico manifiesta el sentimiento del poeta, abarca el mundo subjetivo, el mundo interno de cada persona. En el caso del poeta es su mundo interno, su mundo espiritual, el mundo de lo que piensa él para decir en versos. Se manifiesta en las poesías, en los poemas. Un soneto es un tipo de poesía. Oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estéis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me veía, que me habíais de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevasteis todo el bien que por términos me disteis. Llévame junto a el mal que me dejasteis, sino sospecharé que me pusisteis en tantos bienes porque deseasteis verme morir entre memorias tristes. Este soneto pertenece al poeta Garcilaso de la Vega, poeta del Renacimiento español, no al Inca. El Inca Garcilaso es peruano, en cambio Garcilaso de la Vega es el español, posiblemente un tío lejano del Inca Garcilaso de la Vega. Bien, ahora un ejemplo del género dramático. Pedro Calderón de la Barca, El sitio de Breda, ¿no? Primero 139. O sea, el rubro primero, parte primera y página 139. Justino, aquestas las llaves son de la fuerza y libremente hago protesta en tus manos, que no hay amor que me fuerce y entregarla, pues tuviera por menos dolor la muerte, aquesto no ha sido trato, sino fortuna que vuelve en polvo las monarquías, más altivas y excelentes. Espinola, Justino, yo las recibo y conozco que valiente sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Y en el nombre de Filipo, cuarto que por siglos reine, con más victorias que nunca, tan dichoso como siempre, tomo aquesta posición. Don Gonzalo, dulces instrumentos, suenan. Don Luis, ya el sargento en la muralla, las armas de España, tiende. Oíd, soldados, oíd, españoles y otras gentes, bredad por el rey de España, bredad por el rey de España. Pedro Calderón del Barca en el sitio de Breda. Es una obra de Pedro Calderón de la Barca. Como pueden ver, hemos visto los ejemplos del género, un ejemplo del género épico, un ejemplo del género lírico y un ejemplo del género dramático. Entonces, en el género dramático, básicamente es el diálogo, el elemento infaltable en el género dramático es el diálogo de los personajes. El diálogo de los personajes. Bien, entonces hemos hecho una recapitulación de los géneros literarios. Claro que con otro material. Entonces, en base a este tema, de esta separata 26 va a girar la evaluación bimestral. ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños? No, profesor. Ya, esa es la clase que hoy se ha tenido sobre, no se hizo en la mañana porque no tenía internet en mi domicilio, y algo breve porque ya estamos finalizando fin de año, entonces nos vemos el día jueves en el plan lector. Bien, entonces les deseo un buen descanso. Este material lo voy a colgar más tarde con el video y también el material pendiente del lenguaje. Bien, entonces hasta el día jueves. Hasta el jueves, profesor. Adiós, Gracias. profesor. Adiós, profesor. Hasta el jueves.